Los objetos voladores no identificados, ovnis, cuyos tripulantes son conocidos como alienígenas o extraterrestres, provienen del fondo del mar y no de otro lugar del universo, tal como erradamente lo asumen los ufólogos. Este relato está basado en una visión, donde el ámbito de lo narrado se conjuga con la fantasía y la realidad. De esta experiencia, se ha concluido que todo es posible en la dimensión que a cada quien le corresponda. Era una noche de iluminada luna. Siendo las 8 de la noche de un día domingo, estando en mi campamento, divisaba el titilar de las estrellas mientras meditaba acerca de los rumores relacionados con los platillos voladores, cuando de repente vi que una traslúcida sombra se acercaba. Soy sincero, miedo no sentí. No sé por qué. Lo que sí les puedo asegurar es que al acercarse la enigmática sombra, dijo: «Tú eres el elegido para transmitir lo que a continuación te revelaré». Teniendo en cuenta la enorme preocupación que os asiste con respecto a los objetos voladores no identificados, le pido informar a los ufólogos que no continúen insistiendo en que los ovnis vienen del espacio sideral, ya que el verdadero hábitat de los alienígenas, a quienes de ahora en adelante llamaré los oceánicos, se encuentra en lo profundo del inmenso mar, donde el hombre hasta el momento no ha logrado llegar. La revelación la soporto con los hechos que a continuación enlistaré, aunque los escépticos están en pleno derecho de refutar mi manifestación, siempre y cuando ellos demuestren lo contrario con relación al tema de los oceánicos. En primer lugar, hago referencia a los misteriosos trazos lineales configurados en el desierto del Nazca, Perú. Estos desconcertantes geoglifos son un misterioso asunto que la ciencia hasta el momento no ha podido explicar. En segundo lugar, cito las famosas estructuras conformadas en Machu Picchu, Perú. Estas rocas de gran tonelaje, ubicadas una sobre la otra, con sorprendente precisión y acoplamiento, son un enigma más que los versados en la materia hasta el momento no han podido justificar. Esto sin mencionar los gigantescos muros de piedra que misteriosamente aparecen y desaparecen en los campos agrícolas del Perú, y cuya información fue suministrada por algunos nativos de la región cusqueña. En tercer lugar, traigo a colación las gigantescas estatuas de piedra ubicadas en la isla de Pascua, Chile. Los estudiosos en el tema creen saber cómo las monolíticas estructuras de piedra se esculpieron, además de cómo fueron instaladas en la posición en que se encuentran. Sin embargo, esa explicación es incorrecta. En cuarto lugar, me refiero a las figuras plasmadas en los cultivos europeos. En nuestro planeta se han hallado un sinnúmero de agroglifos, indicando que los oceánicos existen y demostrando el enorme poderío que tienen, de mayor inteligencia que la vuestra. El hecho que los oceánicos hayan tenido la capacidad de soportar la altísima presión del mar es algo abrumador, ya que, hasta el momento, el hombre no ha logrado alcanzar tal profundidad. Volviendo al tema de los agroglifos, estos son planos configurativos plasmados por los oceánicos para que ustedes, los humanos, sepan de su existencia. En quinto lugar, hago mención de las pequeñas esferas que entran y salen de los aviones que viajan a plena velocidad. Con ligereza increíble, estas luminiscentes esferas desaparecen y luego aparecen en otro lugar sin que los expertos hasta el momento lo puedan aclarar. En sexto lugar, debo citar a las naves u objetos voladores que se manifiestan en el aire de manera estática. Además de los ovnis permanecer suspendidos en el aire, ellos con frenética velocidad se trasladan de un lugar a otro sin dejar huella alguna, superando a los aviones de propulsión a chorro.
En séptimo lugar, traigo a colación el avistamiento de grandes superficies burbujeantes en el océano. Estas áreas de agua burbujeantes, configuradas en forma de cruz, se han detectado en el mar Atlántico. Por último, hago referencia a la desaparición de barcos y aviones en el planeta, embarcaciones que estando a la deriva se han hallado intactas, incluyendo sus enseres, pero sin la tripulación. A pesar de las autoridades esforzarse por saber qué le pasó al personal, no han podido resolver el misterioso asunto. Estos sucesos están ocasionados por la aparición de remolinos que succionan cualquier elemento en la superficie del océano o dentro de éste. Al finalizar la lista de hechos, la sombra realizó una solicitud hacia los eruditos del mundo, puesto que son ellos quienes pueden dar credibilidad a lo acontecido desde el punto de vista científico, ya que muchos de estos fenómenos escapan al conocimiento popular. Son ellos quienes pueden verificar la existencia de los oceánicos, quienes en su concepto serán fundamentales para evitar la desaparición de la vida en el planeta Tierra. A decir verdad, y aunque los científicos lo duden, los platillos voladores provienen de las profundidades del océano. En cuanto a los ufólogos, sugirió el espíritu que ellos debían entablar comunicación directa o indirecta con los oceánicos, para entre todos proteger la Tierra del eminente peligro ambiental que la acecha, aprovechando de ellos su avanzado conocimiento. Fue en ese momento cuando recordé la teoría de Oparin y Haldane, confirmada con la hipótesis de los científicos Urey y Miller, la cual afirma que la vida se originó en el mar, por lo que se asume que los primeros seres que se conformaron en el fondo del mar se fueron transformando a través del tiempo. A partir de esto, comprendí que los oceánicos, desde siempre, han querido manifestarse con nosotros en diferentes modalidades, enigmas que los científicos, a pesar de su enorme conocimiento, hasta el momento no han podido descifrarlos. También recordé los anuncios informativos acerca de la perforación en la capa de ozono, la cual nos protege de la nefasta radiación solar. Sin embargo, hay evidencias de que dicho agujero ha comenzado a cerrarse por sí solo, es decir, sin la intervención humana. La ciencia ha cuestionado este fenómeno, ya que los pronósticos apuntaban a la drástica expansión del agujero. En este caso entendí que quizás fueron los oceánicos quienes, sin nuestra ayuda, sellaron la mencionada perforación. La oportuna intervención fue aprovechada entonces por los oceánicos para que nosotros sepamos de su existencia. Su proceder se debió en que ellos, como nosotros, también se perjudican al permitir que la radiación solar penetre libremente en la atmósfera terrestre sin que el manto de ozono la pueda contrarrestar. Al finalizar las reflexiones, el sublime espíritu manifestó que su profecía está sustentada en el hecho de que la superficie terrestre se encuentra conformada por 1/4 parte de tierra firme y 3/4 partes de agua, indicando así que la mayor parte de la vida está bajo el agua. La sombra continuó. En la 1/4 parte de la superficie terrestre, habitada por los seres humanos, hay lugares que el hombre hasta el momento desconoce. A pesar de esta ser tan pequeña en comparación con las otras 3/4 partes de agua que complementan el planeta. Tengan la certeza que en lo profundo del inmenso mar existe una cultura más avanzada que la vuestra. El hombre, a pesar de su esmerado esfuerzo, no ha logrado alcanzar el verdadero fondo del mar, debido a la presión que el agua ejerce en vosotros según la profundidad en que se encuentren. Acerca de los platillos voladores, afirmo que los alienígenas no llegan de otros planetas tal como los ufólogos lo suponen, sino que vienen del océano. Seres que a través del tiempo han intentado comunicarse de diversas maneras y cuyas bases albergan sus vehículos acuáticos y aéreos en lo profundo del inmenso mar, especialmente
en las inmediaciones de los polos geográficos, puesto que estos lugares poseen grandes cantidades de agua en estado sólido, hielo, permitiéndoles la construcción de estructuras con una resistencia mecánica comparable al concreto que utilizan los humanos para erigir sus edificaciones, entre ellas puertos de llegada y salida para los diferentes tipos de vehículos acuáticos, cuya fabricación emplea materiales de mayor resistencia que la de cualquier material producido hasta la fecha por el hombre. Estos vehículos acuáticos tienen la capacidad de abandonar el agua al introducirse en la atmósfera, de tal manera que estos vehículos aéreos no identificados pueden alcanzar grandes velocidades, así como permanecer a la vez estáticos de acuerdo a la ocasión. Para ello, los oceánicos han desarrollado un sistema de aceleración y frenado altamente avanzado. Para vuestra tranquilidad, cuando se observan los platos voladores circundando el planeta, no es porque los oceánicos quieran invadirnos, puesto que, de ser así, con su capacidad tecnológica superior, ellos ya los hubieran colonizado. A decir verdad, los oceánicos no están interesados en invadir la superficie de la Tierra debido a las condiciones ambientales que allí existen, las cuales resultan muy adversas y nocivas para ellos. Hasta el momento, los científicos no han logrado capturar el cuerpo biológico de un oceánico, ya que estos, sin la escafandra que los protege de los rayos solares, se desintegran al salir de su hábitat acuático. Este fenómeno natural sucede de manera similar a lo acontecido con la piel de los seres humanos cuando estos se encuentran a merced de radiación solar, afectando su condición física y dermatológica, ocasionándoles diversas enfermedades. Dicha radiación es de fácil visualización durante los periodos del alba y el ocaso, cuyos atractivos y relucientes colores, contenidos en las nubes, logran engañar a las personas que los contemplan para permanecer más tiempo de lo indicado bajo los dañinos efectos de la luz solar, que es la que les deteriora la piel. Los oceánicos, al no estar en contacto con la luz solar, evitan todo este tipo de afectaciones cutáneas. Además de esto, los oceánicos tampoco tienen contacto directo con el oxígeno del aire, prolongando su vida a cifras muy superiores al promedio de vida en los humanos. No es por demás aclarar que los oceánicos, antes de atreverse a incursionar en la superficie terrestre, la radiación solar era para ellos totalmente desconocida, ya que los rayos solares no alcanzan las profundidades del mar donde habitan. Si alguna vez creyeron haber capturado el cuerpo de algún oceánico, no fue así, porque en realidad se trató de su armazón, puesto que su cuerpo biológico se desintegró por la radiación solar, como lo manifesté anteriormente. A decir verdad, su carcasa es una réplica exacta de la contextura humana. En otras palabras, la coraza con la que los oceánicos se protegen de los rayos solares, tal como si este fuera un traje, les oculta su verdadera identidad acuática, ya que al retirar el blindaje que los protege de la terrible radiación solar, desaparecen sin dar la oportunidad de conocer su verdadero rostro. Adicional a esto, si a los oceánicos se les retira el blindaje que los protege de la débil presión atmosférica en la superficie terrestre, comparándola con la altísima presión del agua en el fondo del mar donde habitan, los oceánicos, al emerger del agua, se esfumarían del planeta, similar a lo que les sucedería a los astronautas si estos abandonaran la atmósfera sin la protección de sus trajes espaciales, por lo cual se les dificulta la manera de entablar comunicación directa con los humanos, a pesar de su empeño por adaptarse a la presión en la superficie terrestre desde mucho antes de la era mesozoica, ya que una parte del mecanismo que utilizan para transmitir ideas y pensamientos entre sí
se basa en vibraciones generadas por un sofisticado sistema perfeccionado y empleado en su medio acuático. Dicho sistema no posee la capacidad de producir vibraciones fuera del entorno donde fue desarrollado, imposibilitando entablar la comunicación sonora entre ellos y ustedes, similar a lo que les sucede a las ballenas si intentan replicar sus cantos por fuera de su mundo acuático. Sin embargo, la mayor parte de su comunicación radica en un avanzado sistema bioluminiscente que permite la transmisión de intrincados mensajes mediante la emisión de ondas electromagnéticas con diferentes amplitudes y frecuencias, haciendo que la comunicación oral, utilizada por los humanos, les resulte altamente primitiva y limitada. Estos mensajes luminiscentes requieren de una visión especializada, cuyo desarrollo durante millones de años ha perfeccionado el nervio óptico para captar con amplia facilidad dichos mensajes. De allí que los oceánicos presenten una visión extremadamente sensible a los más débiles rayos de luz, de modo que una incursión a la superficie de la Tierra no solo les exige las protecciones mecánicas y electromagnéticas que sus organismos necesitan para su subsistencia, sino que también requieren la debida protección ocular para atenuar los candentes rayos del sol. Por este motivo, tuvieron que elaborar diversos tipos de materiales ópticos con índices de transmisión electromagnética casi nulos, semejante a los visores que usan los soldadores para soldar los materiales metálicos. De no ser así, a los oceánicos se les hubiera imposibilitado escudriñar la Tierra, donde han querido con sus manifestaciones hacernos saber de su existencia. Además de la comunicación sonora y lumínica que utilizan los oceánicos para transmitir ideas entre sí, también han desarrollado habilidades extrasensoriales, similares a la telepatía. La habilidad de comunicarse mentalmente es ejercida únicamente entre ellos, ya que los seres humanos no han logrado desarrollar el mencionado sistema de comunicación. Entrando en algunos detalles con respecto a este tipo de comunicación, el cerebro de los oceánicos tiene un sector especialmente destinado para la elaboración de mensajes cuyo contenido es enlazado al cerebro del destinatario, de modo que este último capta dicho mensaje de manera precisa e inmediata, sin importar la distancia que separe a ambos sujetos. Esto sucede mediante el principio del entrelazamiento cuántico, en cuyo caso no solo involucra la conexión de dos partículas subatómicas, sino de billones de estas, que conforman todo el sector especializado en la comunicación mental, tanto del cerebro que remite como del individuo que capta el mensaje. La elaboración y captación de los mensajes transmitidos mediante el mecanismo de la comunicación ya descrita requiere de regiones cerebrales altamente desarrolladas, de modo que los humanos no pueden percibir ni mucho menos transmitir mensajes a través de este mecanismo, aun cuando sus cerebros contienen una pequeña región habilitada para tal fin, ya que ésta se encuentra en un estado demasiado subdesarrollado. En los humanos, esta región se encuentra muy cerca al hipotálamo, entre el lóbulo frontal del cerebro. A pesar de todo, existen algunos humanos supremamente privilegiados cuyos cerebros contienen dicha región levemente más desarrollada, de modo que tienen mayor capacidad telepática con respecto a los humanos promedio, permitiéndoles una comunicación que, aunque débil y primitiva, es suficiente para percibir algunas tenues señalizaciones y destellos mentales que provienen de los oceánicos. Sin embargo, estas captaciones no constituyen mensajes comprensibles para los humanos debido a su escaso poder cerebral en este aspecto. Adicionalmente, el cerebro de los oceánicos contiene un área habilitada para la manipulación,
de toda clase de objetos, tanto cercanos como a distancia, cuya activación permite realizar acciones similares a la telequinesis, aprovechando la capacidad de implementar el entrelazamiento cuántico que generalmente se utiliza en la telepatía, pero enfocado en la acomodación de las partículas subatómicas que conforman los objetos de su interés, de modo que las propiedades eléctricas y magnéticas de estos cambian drásticamente para atraer o repeler objetos a su alrededor, generando los movimientos de traslación o rotación que los oceánicos procuran. Sin embargo, esta capacidad es casi inexistente en la mayoría de los oceánicos, a excepción de una pequeña minoría. En cuanto al soporte energético requerido por las células de los oceánicos, ellos tienen un mecanismo de respiración distinto al de los mamíferos. Mientras los humanos necesitan de su sistema pulmonar, los oceánicos emplean un sistema de respiración para vosotros desconocido, similar a las branquias utilizadas por los peces para capturar el oxígeno del agua. Por otra parte, los humanos vencieron la gravedad mediante cohetes espaciales, lo cual les requirió grandes esfuerzos tecnológicos y científicos. Con ese mismo ahínco, los oceánicos lucharon por salir del fondo del mar, venciendo los estragos ocasionados por la diferencia de presión, ya que los efectos de la gravedad son disminuidos por la flotabilidad de los oceánicos, de modo que su desplazamiento en el interior del agua es realizado con menos dificultad, comparativamente con cualquier movimiento de los seres en la superficie. Esta condición física les permite levantar y trasladar objetos de gran tonelaje, lo cual les sería imposible hacerlo fuera de su mundo acuático. Su esfuerzo estaba motivado por el deseo de saber si existía una civilización tan avanzada como la vuestra. El descubrimiento de los seres humanos en la superficie de la Tierra les fue sorprendente, no solo porque los humanos habían alcanzado un nivel de desarrollo relativamente alto en comparación con las demás especies en la Tierra, sino además por el caos y ambición en que ellos vivían, a pesar de su progreso tecnológico, generando innumerables daños ambientales y extinciones masivas en una nueva era geológica conocida como Antropoceno. En particular, los oceánicos lamentaron profundamente el hecho de que los humanos, de manera equivocada, destinasen grandes recursos en la exploración e investigación del universo por medio de sofisticados sistemas electrónicos, descuidando los graves problemas sociales y ambientales que actualmente exhibe el planeta en donde habitan. El desarrollo y la manipulación de tecnologías avanzadas requiere una alta responsabilidad social. Una vez todos estos problemas sean resueltos, los humanos podrían explorar los confines del universo de una manera justa y acorde a sus circunstancias, lo cual no está sucediendo. A partir de ese momento, los oceánicos quisieron manifestar su existencia con señalizaciones en la superficie de la Tierra, como las figuras en plantaciones de trigo, ya que se les imposibilitó comunicarse con vosotros de forma directa e indirecta, ya que los sistemas de comunicación utilizados por los oceánicos, tales como las señales sonoras, luminiscentes y telepáticas, no son percibidas debido a vuestro primitivo sistema de comunicación. Volviendo al tema de la coraza empleada por los oceánicos para evitar la radiación solar y el cambio de presión, se debe mencionar que dicho blindaje también les permite respirar fuera de su mundo acuático. La enigmática deidad continuó. La vida no existe en ningún otro planeta. No pierdan el tiempo en lo que nunca han de encontrar. Deben tener en cuenta que las potencias mundiales están menoscabando los recursos económicos en programas científicos sin que tengan resultado alguno.
En este caso, es recomendable utilizar los dineros públicos para solucionar el eminente peligro que os acecha a causa del efecto invernadero que lentamente reseca la tierra antes de que sea demasiado tarde. En particular, hago referencia a la desaparición de los nacimientos de agua, igual que arroyos y ríos. Esto sin contar con los lagos y la reserva de agua de los embalses, los cuales también se están secando de igual manera que los manantiales, convirtiendo la tierra en árido desierto. En este sentido, todas las naciones del mundo deben solucionar el problema de la contaminación ambiental, quien es la causante del calentamiento global, haciendo que el agua dulce reduzca sus niveles. De no ser así, los humanos se verán sometidos a un proceso de extinción similar al sufrido por los dinosaurios en la era mesozoica. Contrario a los planteamientos científicos, el agua del planeta Tierra no permanece constante, sino que disminuye su cantidad con el transcurrir del tiempo, mediante su expulsión a través de los orificios formados en la capa de ozono, lo cual es debido a la alta temperatura que la radiación solar ocasiona en el agua de la superficie terrestre, fenómeno similar a lo que ocurre con los cometas, cuya composición de roca y hielo hace que la radiación solar les genere grandes expulsiones de agua en forma de vapor al aproximarse al Sol. En este orden de ideas, los humanos deben evitar que la humedad se esfume a través del desgastado manto de ozono, y para ello deben comenzar a cerrar los mencionados agujeros, de igual forma en que se hace con la tapa de la olla a presión o express, donde se cuecen los alimentos sin permitir que el vapor del agua se escape. Este suceso afecta particularmente a los lagos y ríos y, en menor medida, al agua del océano. Una vez el agua dulce del planeta escasee debido a este fenómeno de evaporación y expulsión, los humanos se verán forzados a procesar grandes cantidades de agua marina para convertirla en agua potable, reduciendo drásticamente las cantidades de agua en el mar, lo cual podría afectar ambientalmente a los oceánicos, en cuyo caso harán todo lo posible por evitarlo. A pesar de esto, y en caso de que así transcurran las cosas, los oceánicos no tomarán medidas ni acciones al respecto, puesto que los mismos seres humanos serán los causantes de su propia extinción. Pero en caso de que los oceánicos se viesen obligados a tomar acciones defensivas, bastaría únicamente con permitir que los agujeros en la capa de ozono continúen su expansión Para concluir, les manifiesto a los escépticos que existe una manera de percibir las señales emitidas por los oceánicos, la cual consiste en la implementación de equipos de monitoreo, que permiten registrar los extraños sonidos producidos en el interior del océano, tal como lo han anunciado los medios de comunicación. El misterioso ente, previo a finalizar su extensa y magnánima explicación, también me expresó que todavía quedaban muchas cosas por revelar, pero que la continuación de su mensaje estaba ligado a mi capacidad para esparcir su manifestación. Después, se retiró de la misma forma en que apareció, dejando el lugar en total tranquilidad y silencio. Yo, por el contrario, me encontraba en un estado de profundo asombro y extrañeza, pero con la convicción de cumplir el mandato transmitido por el desconcertante espíritu. Si les gustó mi relato, no olviden darle un like al video, activar la campanita y suscribirse al canal para continuar con la segunda parte del acontecimiento, donde se mostrará la manera de evitar los estragos causados por el calentamiento global, evitando así la total desertificación del planeta Tierra.